midiendo en línea, en vivo, en el momento que está pasando litros de algún producto, tanto materia prima como terminada, como procesada. Entra, por ejemplo, leches pasteurizadas y sale yogur. Ustedes pueden ir midiendo lo que entra y lo que sale para hacer balance de materia, balance de energía, pero también para controlar calidad. ¿Sí? La electroanalítica nos ayuda a controlar calidad, ¿sí? Proceso. Entonces, ¿qué es la electroanalítica? Ya vamos a ver. Son pequeños dispositivos, ¿sí? Que mediante la parte de oxidación-reducción, toda especie que tenga electrones disponibles para poder ser oxidado o reducido, al final lo que va a hacer es que cada electrón que entrega al sistema es proporcional a la corriente y a la concentración. Los electrones son corriente. Cuando la corriente circula, que es proporcionada por mi analito es el que yo voy a medir, por ejemplo, metal pesado arsénico, cadmio, por ejemplo, paracetamol. Les hablo de estos temas porque es lo que yo he hecho, lo que yo he hecho en el laboratorio donde ya les voy a mostrar en Machala. ¿Sí? En el año 98-99 estudié maestría en química y por lo tanto ahí encontré la parte de electroanalítica y ahí comenzaron esta línea de investigación en Machala. Esa parte comenzó, ¿por qué? Porque Chile, al ser un país que tiene mayor tecnología, mayor desarrollo científico, y no es porque sean más inteligentes que nosotros, sino que porque simplemente las políticas de Estado de Chile han venido dando más oportunidad para la parte de presupuesto para investigar. Hay un sonido que está apareciendo, yo hasta Tenorio aparece aquí que habla y nos interrumpe, no sé. Aparece un audio. ¿Están conectados todos en Zoom? ¿Cómo es? Están todos, ¿no? Ya. Pero se les pide que traten de silenciarlo a todos para que no interrumpan. Acá me suena a mí una preocupación. Entonces, si están conectados, pero sí traten de no activar audio porque acá interrumpe. Les decía, ¿por qué uno puede decir que un país tiene más desarrollo que otro? Les decía que no es porque es más inteligente la gente, no. Es porque simplemente los gobiernos aportan o tienen políticas públicas de mayor inversión en investigación. Estudiar en Chile un doctorado te pagan $2.000 mensuales durante 5 años. En cambio, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Con nuestros propios recursos, ver dónde estudiar. Eso hace que países como Chile, yo hablo de Chile porque estudié ahí y puedo opinar, es que ellos tienen mayor tecnología, los problemas son los mismos, inclusive más que nosotros. Por ejemplo, hay un tema de contaminación por arsénico, ¿sí? De una empresa suiza que mandó sus desechos a Chile para que los incineren en esas torres de cocción, de cemento, donde había unos hornos, y no todos lo calcinaron. De 1.000 toneladas, el 10% lo calcinaron, el 90% por corrupción no lo calcinaron. ¿Qué hicieron? Lo botaron en un terreno que luego, después de los años, llegó a vivir gente en ese terreno, y eso era arsénico puro, de una empresa suiza que hacía hidrometalurgia y por lo tanto tenía relaves, tenía sus residuos. Y eso, la gente comenzó a vivir ahí, los niños jugaban con esa tierra, y después de unos años comenzaron a haber problemas de salud, problemas de malformaciones, problemas de genética, etc. Entonces, no es que no hay problemas, igual ellos son mineros, son del cobre. Chile es el primer exportador de cobre del mundo. Al haber ese proceso hidrometalúrgico, hay residuos. Hay igual plomo, cadmio, arsénico, cianuro, etc. Por lo tanto, no es que no tengan problemas. Lo que pasa es que tienen mayor política de generación de aporte económico para investigar. Y en ese sentido, es bueno que también esta universidad, cualquier universidad pública o privada, debe aportar mayores recursos para investigación. Entonces, en ese sentido, un pequeño comentario. Y obviamente también la formación de sus docentes. Chile en el año 74, hace 48 años, ya estaban enviando a sus profesores a estudiar en Harvard, a estudiar en Alemania, a estudiar en Francia. Entonces, esa brecha de 40 años son las que nos llevan ellos, porque nosotros recién, hace unos 10 años, empezamos a estudiar doctorado y los profesores tienen que tener ese título para poder ser docentes. Antes de esa ley no había esa exigencia de los docentes que tengan título de doctor. Entonces, en cambio, Chile ya lo tenía en el 74. Entonces, esa pequeña diferencia. Ahora, Chile le vende tecnología a Perú. Perú compra tecnología chilena para sus procesos hidrometalúrgicos. Chile es el primer país en energía, en la parte de Sudamérica, en energía verde, hidrógeno verde. Y igual está metida en la electroanalítica en ese tipo de procesos. ¿Sí? Entonces, electroanalítica, electroquímica,
es muy importante un sensor de glucosa. ¿Cómo se llama un sensor de glucosa? ¿Quién me dice? Cuando tengo diabetes, ¿qué me mandan a comparar? ¿Cómo se llama el equipo? Ustedes no son de química. Sí, no me acuerdo. ¿Nadie sabe cómo se llama el equipo para medir cuando tengo diabetes en la sangre? A ver, tú estás que me haces la mano. ¿Sí o no? No, pero ¿tú sabes cómo se llama el equipo? ¿Nadie tiene un pariente diabético? Sí, mi tío, pero no me acuerdo que tampoco. Usted está que ya me dice. A ver, ¿usted no sabe cómo se llama el equipo? No recuerdo. ¿Cómo? No me acuerdo. Glucómetro. Acá el ingeniero dice glucómetro. ¿Sí han escuchado esa palabra glucómetro? ¿Ya se acordó ahora sí? Glucómetro. ¿Sí? Glucómetro, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es un glucómetro? ¿Qué mide el glucómetro como analito entonces? ¿Cuál es el analito en el glucómetro? Medir glucosa, que es el azúcar en la sangre. Ese es el analito. Ese proceso es electroquímico, porque está reaccionando con mi tirilla, que ahí está soportado un reactivo que va a medir una concentración de glucosa en mi glucómetro. Esa batería, ahora, con el tiempo, eso ya tiene más de 50 años, creo yo, el glucómetro, pero es porque no nos alimentamos mal, porque no tenemos una cultura de nutrición, tomamos bebidas gaseosas, bueno, las causas son innumerables, ¿no? Inclusive genéticas. Pero si nosotros no comiéramos tanto arroz, porque somos un país que consume mucho arroz, eso tiene almidones, por lo tanto eso se convierte luego en azúcar. Entonces, eso básicamente es un analito, y la electroquímica, electroanalítica viene desarrollándose hace muchos años, que ahora nosotros comenzamos a pensar como una materia, una técnica nueva, pero no es así, es antigua, en otros países es antigua. ¿Por qué es antigua acá? Perdón, allá, porque ya investigan primero que nosotros. Acá llega luego ya lo que ya está en otros lados hace tiempo. El aprovechamiento de residuos, la bioenergía, la energía renovable, eso viene hace tiempo en Europa. Entonces vemos cómo cada vez y cuando nosotros estamos atrasados en tecnología. La única forma de disminuir esa brecha es investigando, leyendo, y por eso vienen aquí ustedes a actualizarse. ¿Sí? No es lo mismo que yo esté en Machala o en Lima, donde estoy ahorita dando clases, conectándome por Zoom, que estar aquí presente. Ahí nunca le hubiera preguntado a la chica que le dijo, no me pregunte a mí, y tampoco a la chica de allá. No quiero, porque ahí estarían todos conectados en la pantallita y con la cámara apagada. En cambio acá hay una conexión, ¿no es cierto? Listo. Entonces miren, ahí está cómo más o menos es la electroanalítica. Parte por esta molécula. Esta molécula, les pregunto, ¿es orgánica o inorgánica? Orgánica, ¿no es cierto? Ya lo saben ustedes, ya lo vieron en química general o química orgánica. Pero la química analítica, que también creo que la de haber visto, los ingenieros químicos, ¿sí la ven la química analítica o no? ¿Sí? Ahí ven la espectroscopía atómica, la espectroscopía visible, ven la espectroscopía infrarroja, ven la cromatografía. Y esas técnicas, ustedes chicos y chicas, ¿tienen claro cuánto vale una técnica de esas, un equipo? ¿Tienen acceso a la información? Acá alzó la mano la niña. ¿Está usted? No se haga, usted está con la mano así. Ya, ¿cómo se llama esa técnica? La técnica, ¿cuánto cree que cuesta una técnica esa? ¿No sabe? No le han comentado. ¿De qué carrera es usted? Ingeniería química. ¿En qué semestre está? Cuarto. Todavía no creo que debe haber química analítica, ¿no? ¿Sí vieron? ¿Están minoritas? ¿Los han llevado a un laboratorio de eso? Pero la pregunta es ¿por qué? O sea, no solamente yo hablar, sino también ir conociéndolos para ir que no sea tan agotado, yo también descansar mi garganta. ¿Por qué les pregunto? Si que saben cuánto vale un equipo de eso, ¿tienen idea? ¿Lo han visto por lo menos en video o en diapositivas? Sí que lo han de ver. Pero más o menos al ver ese equipo, tú que estás opinando, te agradezco mucho por eso, ¿cuánto crees que vale ese equipo? ¿Valdrá más que un carro? Dependiendo del carro, ¿no es cierto? Bueno, si es un Aveo, ¿cuánto vale un Aveo? Unos $19,000. 14. ¿Cuánto vale un Ford? Pasa los 50,000. Entonces, a eso me refiero. Conectémonos un poco con los precios. ¿Por qué les hago esto? Porque la electroanalítica, ya van a ver, puede ser inclusive un celular conectado a un electrodo, como un celular, aquí le pongo un electrodo y tengo un software que puedo medir, por ejemplo, plomo, cadmio, arsénico. Entonces, pero ese vale, por ejemplo, ese dispositivo valdría $3,000 o $2,500, francés. Entonces, les cuento esto para que vean los precios, cómo van bajando, y que la electroanalítica, comparada con las técnicas espectroscópicas y cromatografía, es mucho más barata. Entonces ustedes dicen, ya, pues ya no puedo, ya sí podría comprarme yo un sensor electroquímico.
Y ya no necesito un cromatógrafo o un espectroscopio atómico, que vale, inclusive puede costar inclusive $100.000, hasta más. Puede costar de $100.000 a $500.000. ¿Han oído del ICP? Un equipo que es de plasma inducido. ¿Lo han oído? Es un equipo que mide todos los elementos metálicos de la tabla periódica. Todo. Pero es caro. Vale $500.000. No tenemos capacidad. Las universidades públicas como la nuestra, como Machala y como ustedes, Luis Vargas Torres, no tienen presupuesto para ese tipo de equipos. Por lo tanto, ¿a qué apunto yo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi objetivo con este curso? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Cómo? Que tengan conocimiento y también tengan alternativas que ustedes puedan verlas para su desarrollo profesional. ¿Correcto? O sea, no puede decir, bueno, estoy en un país tercermundista, estoy en Esmeralda, yo estoy en Machala, podernos a llorar y decir, no puedo hacer investigación. Porque en cambio luego ustedes van a tener que resolver problemas de procesos. Ustedes van a estar aquí, en esta parte. Ustedes tienen la refinería de Esmeralda y otros procesos, industrias que vendrán, industria de alimentos, ¿no es cierto? Mariscos, pescado, bueno, todo. Tenemos mucha similitud. La única diferencia que le veo entre Machala y Esmeralda, ¿qué creen que es? Aparte de la ubicación, ¿no? Yo estoy frontera con Perú, ustedes están frontera con Colombia, pero hablo de procesos, hablo de desarrollo industrial. ¿Cuál sería la diferencia aparte? ¿Saben? ¿Alguien que sepa? Cuando les pregunten no es para molestar, es para ver su conocimiento, ¿no? Y también que suelten ese miedo y rompan el hielo. ¿Qué? Diga, no me escuché. ¿Qué creen que hay diferencia entre el oro y esmeraldas en la parte industrial? Aquí está la refinería. Aquí está la refinería, correcto. Aquí hay procesos industriales petroquímicos. No hay allá. Allá no hay. No es que no hay. Te interrumpo y te corrijo. Allá queda Termogás Machala. ¿Qué significa Termogás Machala? Que sí hay petroquímico, Bueno, pero es gaseosa. acá es refinado. Acá es refinería. También obtenemos el EPG. El EPG, claro, gas licuado de petróleo. Pero allá también se envasa y se presuriza y se convierte el gas del Golfo, se lo pasa por un proceso, igual se lo envasa y se lo distribuye. Pero aparte de esa petroquímica, allá solo sería gaseosa, acá sería petróleo, gasolinas, hidrocarburos aromáticos, alifáticos y líquidos. Pero también hay una cosa más. ¿Quién cree que es? Cuando les mostraba de acá, miren, aquí antes de yo irme corriendo, ahí está. Ahí ven ustedes, yo creo que sí ven algo similitud entre todo el Ecuador, más que toda la parte costera, ¿no? Está aquí, esta flechita amarilla, si es algo parecido para ustedes, sí lo reconocen esto. ¿Hay esto aquí? ¿Efluentes botados al río, al estero? Creo que sí. Yo hace tiempo me acuerdo que hubo un problema aquí, ustedes me corrigen, hubo una explosión en un río que habían regado hidrocarburos, ¿correcto? Yo estoy un poquito medio informándome, pero así fue. Hubo fuego, hubo muertos, ¿no es cierto? Problema. ¿Por qué no se corrigió eso? Si hubiera habido un sensor que esté midiendo cada rato, cada minuto, la presencia de hidrocarburos, porque puede ser, ¿qué nomás tienen esos hidrocarburos? Natreno, pireno, a ver ustedes que son ingenieros químicos, que son acá, ¿qué tienen? ¿Algún hidrocarburo? Tiene, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de hidrocarburos? ¿Qué tipo de moléculas? Entonces, eso que estén midiendo y que dé una alerta temprana en la madrugada o cuando sea que lo botan al río, sería bueno porque te va a decir, subió el nivel. En toda ciudad moderna ahorita hay sensores en la atmósfera para ver, por ejemplo, CO2, CO, monóxido de carbono, anhídrido sulfuroso. Entonces, nos están diciendo que están cambiando las concentraciones. En Lima, donde yo ahorita paso, por eso vengo de allá para estar acá, justamente aquí, enseñándoles algo a ustedes, que lo hubiera hecho desde Lima, pero en vista de que estamos ya en una forma presencial y hay el feriado que nos permite viajar y tener que estar aquí presentes, yo creo que sí es bueno hacerles notar eso. Hay sensores. En Lima, por ejemplo, hay sensores por distrito a manera particular, de los PM2.5. ¿Sí saben lo que es PM2.5? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Son las partículas en suspensión que generan las industrias. Y eso se nos va a los pulmones. Mientras más pequeñito, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese material particular? Va a parar al pulmón. Ya no se queda aquí nomás en la nariz. Hay PM5, PM2.5. O sea, para los que sepan un poquito de seguridad ocupacional, eso es importante medirlo. En la refinería me imagino que hay ese medidor. ¿Sí o no? Confirmen. Sí hay, ¿no es cierto? Entonces, eso podría ser electroquímico.
¿Cuánto creen que cuesta ese tipo de PM2.5? Que las normas nos dicen, el TULFMA nos dice que hagamos mediciones. ¿Cuánto creen que cuesta un equipo de esos? Porque son como unas, han visto como esas para panal de abejas, ¿no es cierto? ¿Sí lo conocen? Es una cajita que tiene un software adentro y lo programo 2 o 3 días para que esté filtrando de la atmósfera partículas. Luego te reporta cuánto hubo en ese momento, en esa semana. Y te lo llevas ese dato a tu casa y vas haciendo un análisis estadístico para poder acreditar, para que luego tengas permisos ambientales, licencia ambiental, ¿sí? Para ver cuánto tú emites. Pero así mismo como hay esa técnica, también hay la técnica electroquímica. Entonces, hablábamos del oro y esmeraldas. Aparte de lo que hemos hablado, que no creo que sea muy diferente, igual allá yo tengo fotos donde está quemándose la tea esa que se quema. ¿Qué se quema en esa tea? ¿Qué gas? Carbón. El gas no carbón es un gas. CO2 ha de ser. ¿Qué gas se quema ahí? Aparte de CO2 o CO. Uno que es más tóxico. ¿Qué me dice? Metano. Muy bien, ¿qué más? Otro gas. Propano. ¿Y alguno que sea tóxico no le suena a uno que tenga SO2? ¿Dióxido de qué? De azufre, también llamado anhídrido. Carbónico. ¿Qué? ¿Anhídrido qué es? Ustedes usan el SO2, el CO2, eso no es hablar química. Hablar química es la nomenclatura YUPAP. Decirle anhídrido qué? Sulfuroso. ¿Por qué Nico o es oso? ¿De qué depende? De la valencia. Entonces, si es SO2, ¿cuál será? Oso, porque trabaja con más 4. ¿Sí o no? ¿Sí ven? Entonces hay que saber química, tanto orgánica y inorgánica. No solamente decir CO2, SO2. Y viene alguien y te dice, a ver, ingeniero, ¿por qué está dejando de emitir el anhídrido sulfuroso? No, es que yo estoy corrigiendo el SO2, es lo mismo. ¿Sí me entienden? Y va a quedar mal. O sea, yo por eso les hago notar ese pequeño detalle. Porque yo soy químico también. Entonces, por lo tanto, hay que hablar con propiedad. Y yo creo que aquí algunos, si no la mayoría, son ingenieros químicos. Y deben saber de química, tanto orgánica como inorgánica. Entonces, por eso yo hago notar. Volviendo al tema. ¿Por qué creen que este color de este río arriba está transparente y el de acá está turbio? ¿Qué creen que es? No es porque llovió arriba, no. ¿Qué creen que es? ¿Qué les suena? A ustedes no les suena mucho porque no hay ese problema acá. A eso me refería con la diferencia entre el oro y el esmeralda. ¿Qué será eso? ¿Procesos qué? No te escuché mucho. Hable duro nomás. No tengan miedo. Yo estoy tratando de que me den información para que se desahoguen. ¿Qué proceso será eso que me causa este color? Y aquí está el ingeniero José ya entregando la carpeta. Bienvenido, José. Me guarda una carpeta, por favor, ingeniero, para mí, que me la recuerdo. Primera vez en Esmeralda, dan un curso a este directo grupo. Pero, ¿qué creen que me causa ese color amarillo, chicos? El azufre. En el oro. ¿Procesos qué tipo? De oxidación. Celulación. Oxidación. Oxidación. Ya, pero ¿oxidación de qué? Del azufre. Azufre, puede ser. ¿Cómo se llama esa industria donde hay oxidación, reducción? Aparte de la oxidación de los metales todos los días por parte del oxígeno y que me lleva del hierro 0 a hierro 2 y hierro 3, me oxida a óxido ferroso, óxido férrico. Pero ¿qué creen que pasa en el oro? Por eso se llama el nombre, pero el nombre lo dice todo. ¿Hay qué? Presencia de oro. ¿Y cómo obtengo el oro? ¿Mediante qué proceso? Minería. No es minería, se llama procesos hidrometalúrgicos, procesos de metalurgia. No sé si ustedes dan esos temas acá, por eso les pregunto. ¿No hay metalurgia acá? No. ¿No hay electroquímica dentro de la materia, de las mallas? Los que están en curso superior, sí hay. Este es el coordinador de la carrera, está ahí que defiende, si hay aquí electroquímica. Ahora escuchen. Esa minería, esos procesos minero-metalúrgicos, porque minería, chicos, ¿qué es minería para ustedes? Para mí es ir a un río y con una retroexcavadora sacar rocas, ir a una cantera y hacer voladura con explosivos y sacar rocas para un relleno, para hacer una construcción. Eso es minería para mí, minerales. Y también, esa es minería a cielo abierto. ¿Y qué minería hay también? ¿Minería de qué tipo? Ustedes no van a ser mineros, pero les puede tocar un trabajito ahí. Y no van a decir, le van a pagar $2,000 y van a decir, a mí no me dieron minería, yo no quiero ese trabajo. ¿O no? ¿Lo agarrarían ese trabajo o no? Claro. ¿Sí o no? Claro. Pero ¿qué hay que hacer? Aprender. Investigar. Investigar, correcto. A eso se trata. Entonces,
Ustedes son de acá de Esmeralda, creo que la mayoría, ¿no es cierto? Por eso están estudiando acá. Pero si les sale un trabajito ahí en el oro, dicen, ¿por qué puede ser? Porque tengo amistad, puede ser. Ingeniero José, si me puede conseguir agüita sin helada, por favor. Ya, porque estoy afónico. Entonces, verán, igual le agradezco el exporé. Entonces, si yo me toca trabajar en Machala o en el oro tiene Saruma, Portobelo, son distritos mineros, tiene el distrito minero Ponce Enríquez, hay mucha minería, pero la minería causa esto, chicos, eso quería que llegara. ¿Qué es esto entonces? ¿Cómo lo denominarían ustedes a esto? Residuos. ¿Qué más? Ya, residuos, líquidos, ¿qué más? ¿Cómo le llamarían a este impacto que sería un color turbio que va a contaminar un agua transparente? Una contaminación directa, correcto. ¿Sí? Ahora sí ya está hablando, ya se soltó, hay confianza. ¿Sí? Hay feeling. Listo, entonces ¿qué pasa? Que eso, al haber contaminación, ¿qué creen que hay ahí? ¿Qué creen que hay ahí en esa agua turbia? ¿Habrá un solo analito? ¿Habrán varios? ¿Habrá varios? ¿Por ejemplo qué? ¿Verdad que ustedes tienen facilidad de buscar en internet rapidito y decir que hay un agua de río contaminado con un proceso metalúrgico? Metales pesados, correcto, muy bien, ¿sí ven? Ustedes están midiéndose ahorita su conocimiento. De hecho, ustedes pueden saber más que yo en un tema. Yo porque soy profesor de 20 años y el currículum que leyó la compañera Carla. No es porque yo sepa más que ustedes. Habrá un tema que ustedes sepan más que mí porque de pronto lo leyeron. Yo les trato de leer varios temas e introducirlos con la importancia de la electroanalítica. Los metales pesados. ¿Habrá solo metales pesados en esa agua? ¿Qué creen que más hay? ¿Cómo creen que es un proceso metalúrgico? ¿Cómo yo lo llevo de mineral sólido a una solución acuosa? ¿Qué proceso sería eso? Es LI. ¿Qué creen que es? LIX. ¿Cómo se llama eso? ¿Han oído la LIX? ¿No? Yo no digo todas las palabras porque tengo que tener ustedes también sepan decir algo más allá. Lixiviación. Lixiviado, pero eso es lixiviar. ¿Y qué es lixiviar? Es disolver mediante procesos oxidorreducción. ¿Y quién creen que es el lixiviante? Porque yo voy a lixiviar mineral, pero el lixiviante, ¿quién cree que es? ¿Tienen idea de quién es el lixiviante? Que es muy tóxico. Ustedes pueden buscar en internet, solamente quiero que ustedes me digan, porque yo sí lo sé. Ustedes pueden usar internet, yo sí lo digo a mis estudiantes, busquen internet. Cuando yo era alumno yo no tenía internet, yo tenía que viajar de Machala a Guayaquil 3 horas, viajar otra hora más a llegar a una biblioteca y luego un librito encontrarlo y que esperar que alguien lo desocupe para leerlo. Ahorita ustedes un clic, en un segundo tienen la información. Es la diferencia entre ustedes y yo. ¿Qué creen que? ¿Quién es el agente lixiviante? No te acuerdas, pero puedes buscar. Estoy probando mi conocimiento. Estás probando conocimiento, correcto. Bueno, busquen, quiero que alguien de ustedes me lo diga. A ver, el amigo que está a fondo, del negro, ¿me ves? Tú, sí. ¿Sabes qué es lixiviar y cuál sería un agente lixiviante en un proceso metalúrgico? ¿No? ¿De qué semestre eres? Cuarto. Correcto. Ya. Pero igual, el hecho de que esté en primero o esté en segundo no significa que yo no pueda andar buscando cosas científicas en internet. En vez de estar en TikTok de pronto, mejor me pongo a buscar temas. Correcto. Y ahí comenzamos a caer mal. Uno dice, no, que nos viene a controlar nuestro tiempo. Pero el tiempo es infinito o es finito para nosotros. Para nosotros, no para el mundo, el universo. El tiempo es finito o infinito. ¿Es? Finito, correcto. Termina. Hasta nos podemos morir cualquier rato. Ahorita mismo. ¡Pum! Claro. Y hablemos de eso ahorita, porque casi nadie quiere venir ahorita acá. Ustedes saben por qué. Interrumpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién será el agente lixiviante? ¿Quién me dice? Lixiviante. El lixiviante al mineral. Estoy queriendo identificar gente científica. ¿Algo decir? Puede diluir selectivamente. Exacto, puede diluir selectivamente a una especie que yo quiero. Pero quiero que me digan, por favor, el nombre de ese agente lixiviante. Con eso avanzamos. El ácido sulfúrico puede ser muy bien, pero ¿cuál es más tóxico? Exactamente, ¿sí ven? Cianuro de sodio. Eso es todo, ¿sí ven? Buscar en internet, o como dice la compañera, saber qué tengo en mi cerebro, que he aprendido.
porque el tiempo es oro, y mientras yo más lea cosas productivas, mientras yo en vez de estar de pronto en Atacama, que yo desde Don Supa, que yo de allá vengo ahorita, claro, yo vengo viajando desde el domingo, desde Lima, Tumbes, Machala, acá, o sea, vengo como 3 días de viaje, pero en cambio, mientras yo vengo en mi avión o vengo en el bus, yo vengo buscando cosas para poder aprender más, porque el tiempo es oro, y eso es lo que quiero identificar aquí, ver quiénes son los que más participan, ¿no es cierto? Para identificarlos, para ver, porque no es la última vez que entré por acá. Tenemos muchas ideas con algunas autoridades acá, seguir trabajando, invitarlos a Machala, que vayan a Machala a conocer el laboratorio. Listo. Gracias por contestar y la idea mía es que todos participen, ¿no? Para que me ayuden también a la clase. Ya. Volvamos con el tema de la parte de sensores. ¿Sí han oído lo que es un sensor? Yo les decía que el glucómetro es sensor de glucosa en una muestra de sangre. Tiene su carácter, es antiguo. Cuando alguien está mal, le dicen, mira, mire la glucosa, llega gente descompensada, que media temblecosa, media desmayada. Puede ser que se le subió el azúcar, hipoglicemia, y también puede ser que Se le bajó. no, hiperglicemia, perdón, sube. ¿Y cuál sería la que se baja? La hipo, como la hipotensión o hipopresión o la hipertensión. ¿Cierto? Sube la presión, baja la presión. Todos son malos, lo que debe estar en el rango. ¿Correcto? Entonces, miren, eso es salud. Y la salud sí es de todos nosotros, seamos ingenieros químicos, seamos bioquímicos, seamos alimentos, seamos petroquímicos, seamos lo que sea. Entonces, el analito que les decía aquí es orgánico. Esto es un beta bloqueador, un beta compuesto en moléculas del cuerpo humano. Y este es el ciclo, pues. Moléculas las encuentro en la molécula la puedo. ¿Cómo la puedo de esta molécula? ¿Quién me dice? Esta molécula, ¿cómo la puedo obtener? Alguien que me pueda ayudar. ¿Cómo lo obtengo esa molécula que está aquí? La que está aquí. Cualquier molécula, no digo esa, sino que le digo esa porque esta aparece ahí, pero cualquier molécula orgánica. Por ejemplo, etanol, les ayudo. Etanol, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo se llama el proceso para obtenerlo? La destilación. ¿Cómo se llama? La destilación. Destilación. Muy bien, excelente. Pero antes de destilación, ¿qué hay? ¿De dónde viene la destilación? ¿De dónde la tengo que obtener? ¿Qué tengo que obtener para obtener destilación? Fermentación, correcto. Muy bien, ¿sí ven? Eso es conversar. Fermentar. ¿Pero yo qué fermento? ¿Qué fermento yo? ¿Qué? La materia prima. Los azúcares, correcto, muy bien, los azúcares. Los azúcares fermentables. ¿De dónde son los azúcares? ¿Quién tiene azúcares? Las frutas. ¿Sí? A eso quería llegar. Ahí venimos otra vez, volvamos acá. Aquí hay frutas que tienen azúcares por su sacarosa, fructosa de fruta, pero acá también puedo tener azúcares. ¿Cómo creen que tengo azúcares si tengo lignocelulosa, celulosa? ¿Y la celulosa qué es? ¿Quién me dice la celulosa qué es? Son múltiples unidades de qué? La celulosa. ¿Sí ven? Sí, la estructura de las plantas, correcto, es la cáscara, todo lo que sea vegetal, por ejemplo, las hojitas de la planta, el tallo, celulosa. ¿Pero por qué está compuesta la celulosa? ¿Quién conforma la celulosa? Porque la celulosa es una molécula gigante, pero está unida, está formada por varias unidades de glucosa. ¿Sí ves? En resumen, en esta basurita de aquí, ¿qué hay? Hay celulosa, pero no es otra cosa que glucosa. ¿Pero qué tengo que hacer para transformar celulosa en glucosa? Hidrólisis enzimática con celulasas. ¿Sí ves? Celulasas. Y las celulasas están en unos hongos. Entonces ustedes, eso que les estoy contando, que hay mucho más que contar, pero les cuento para que vean que esto es investigación y los residuos, porque como dijo la compañera que me presentó, yo trabajo en residuos, en bioenergías renovables, y mañana Mario viene con la parte de conversión termoquímica de biomasa, cómo usar masa sólida, como por ejemplo que ustedes tienen bastante la palmita, la cáscara de palma africana, ¿sí o no? O la palma, tienen unas pepitas que salen de una cascarilla. Esa cascarilla, mañana Mario les va a decir, esa cascarilla no es otra cosa que energía. Si yo uso la cascarilla de la palma, puedo secar cacao a un costo 7 veces más barato que esté secando con qué. ¿Con qué que secan el cacao? Que se dan de conocer. ¿Con qué que secan cacao los agricultores que quieren vender su pepa de cacao seca? Con el sol, correcto. Pero el sol demora o no demora. Y va a depender de qué? De que el clima. ¿Cómo ha estado el clima ayer
y estos de frío. Yo estaba en supe y yo vinaba. Y así, yo quería, pero mejor para mí para no quemarme. Pero si yo fuera cacotero, ¿me conviene o no? No. Entonces, ¿qué tengo? Porque yo quiero plata. Me he sacado el jugo, se están cosechando mi cacao, y que venga a llover todo el día, no se va a secar nunca eso. Por lo tanto, la platita no la voy a tener pronto, la tendré tarde. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar tecnología. ¿Y con qué creen que se seca para que sea más rápido? Olvídense de lo que yo les voy a decir, de lo que yo les estaba, de lo que se usa comúnmente. ¿Qué se usa como energía para secar? ¿Secadores a base de qué? De energía. ¿Energía a base de qué? ¿Cómo? No les escucho muy bien. Es que hablan por ahí, no veo quién habla. Cuando ya veo, ya no sé quién habló. Hablen de qué energía. ¿A base de qué son los secadores normalmente? De aire. Pero aire, ¿por qué tipo de aire? No está bien la respuesta. El aire está bien porque inyecto una turbina de aire, pero si yo no inyecto aire normal, así como soplar, ¿se seca? Electricidad. ¿Qué tiene que tener ese aire? La electricidad, conectada a la electricidad. Calórico, poder calórico, entalpía. ¿Correcto? Claro. Entalpía. ¿Y cómo cree que se calienta el aire si no es por el sol? ¿Quién me dice? Es fácil. Como todo lo que nosotros usamos. La eléctrica, digo. ¿Cómo? Conectada a la electricidad. Energía eléctrica, correcto. Pero es caro o no es cara esa. Se carga cacao con energía eléctrica. ¿Qué otra energía hay aparte de la eléctrica? Solar. La Solar. hidráulica. No, pero hidráulica no vas a sacar cacao. Solar, Eólica. Pero ¿hay eólica aquí en Ecuador para secar cacao? No. A lo sumo habrá para prender un foquito, porque necesita potencia. Y les trato de decir que alguien sabe cómo secan cacao los agricultores. El sol es una normal, pero hay gente que se mete más allá, invierte más y compra ¿qué cosa? Una secadora. Secadora, muy bien, pero ¿con qué funciona esa secadora? Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Con gas? Con gas. Correcto. ¿Y ese gas es un gas renovable o es un gas GLP? Ese gas que usan los secadores de cacao normales y corrientes. ¿Es un gas GLP, licuado de petróleo, de hidrocarburos, o es un gas renovable? No es renovable. No es renovable. Porque Es el de GLP, petróleo. hagan de cuenta que ¿han visto los carros a gas o no? Sí. ¿Han visto aquí en Esmeralda? No. ¿O no? ¿O han visto No, sí hay. por la información que hay en internet? No, los que Ya, los adaptan. lo que les quiero decir es, si yo seco cacao con GLP o con otro tipo de combustible, ¿como qué? ¿Quién me dice? ¿Qué creen que le ponen también a los secadores de cacao para que caliente y luego seque el cacao? Aparte de GLP, que es hidrocarburo, que es fósil, que con la combustión se generan gases efecto invernadero, ¿sí o no? A eso voy, por eso que no es renovable. El GLP, por eso digo, ¿es renovable o no? Si yo lo quemo, los productos de combustión son renovables, son tóxicos o no. Sí. Porque sale CO2, SO2, no es renovable, es tóxico, causa calentamiento global. Aparte que es caro, porque acuérdense que para yo cocinarme un arrocito o algo en una olla, sino que sea gas, tiene un subsidio. ¿Están conscientes que tiene un subsidio? Sí. Recién pasamos unos paros subsidiados y los indígenas quieren, ¿por qué no hay indígenas por si acaso? No quieren, ellos quieren que les bajemos más, pero en cambio el costo, ¿sí o no que es alto? ¿Quién paga eso? Ese subsidio. Nosotros, el Estado. Ahora, si yo les digo, por eso les decía que es más barato secar con lo que Mario mañana habla. Mañana Mario habla de energías renovables, de la cascarilla de palma. Y si yo uso cascarilla de palma, estoy bajando 7 veces los costos. Porque la cascarilla de palma, ¿tiene costo o no tiene costo? ¿Es caro o es barato? ¿Me la regalan o si me la venden barato? ¿Qué creen? Barato. Es barata. En algunos casos Una le de regalan. 27 toneladas de cascarilla de palma Sí, en algunos cuestan, casos le regalan. mandándola de aquí de Esmeralda, Santo Domingo o Machala, cuesta $1.500, 27 toneladas. Con 27 toneladas yo puedo secar 6 meses cacao, 60 quintales por semana. Mientras que con el diésel o con el GLP, ¿cuánto cree que me cuesta? Porque no es subsidiado, ¿o sí? Si yo compro para secar cacao, ¿me subsidian o no es? ¿Por qué? Porque es una actividad, ¿qué tipo de actividad? No hay limpia, ¿una actividad? Comercial. ¿Qué son ustedes? Químicos. Ya, pues, exacto, es una actividad industrial. Y para la industria hay subsidio, Industrial. pero es mayor o menor que la que usamos nosotros como consumidores. Igual cuesta más, ¿no es cierto?
porque voy a usar tanques grandes. ¿No han visto esos tanques gigantes que son horizontales? Eso cuesta más que un tanquecito chiquito de Duragas que yo tengo para mi casa. Ese tanquecito chiquito, ¿cuánto cuesta acá en Esmeraldas? Para nosotros. 3.50, 3.50. ¿En dólares? ¿Cuánto? $3. 3 dólares, ¿no? 3 dólares. Pero el costo real, ¿cuánto será? 1.90. No, normal, sí que no lo subsidiaron. 25 30. 45 dólares más o menos. 25, 25-30, ¿no? Ustedes saben ese dato porque ustedes aquí creo que también hacen esa refinación, ¿o no? Ya, 25. Nosotros pagamos 3 dólares, estamos hablando de bastante rebaja. Si yo secara cacao con este GLP, ¿cuánto me costaría? Entonces, mañana se va a trabajar con esto. ¿Y por qué hablé de esto? Porque esto es celulosa. Celulosa que la puedo convertir en muchas cosas, por ejemplo, glucosa, que luego es fermentable y puedo obtener etanol. Ahora, para todo lo que he hablado ahorita, hay control. Tengo que controlar azúcares, tengo que controlar la parte del sólido soluble, tengo que controlar pH. La electroanalítica me permite controlar eso. Entonces, otra vez volvemos a nuestro electrodo, moléculas orgánicas. ¿Cómo obtengo una molécula orgánica entonces? ¿Sí han oído la parte de síntesis? ¿Puedo obtenerlo por síntesis o no? ¿Qué es sintetizar? ¿Obtenerlo en qué? ¿En dónde? Cuando sintetizo algo, ¿dónde lo obtengo? ¿Lo tengo en mi casa? ¿Dónde? ¿Cómo sería para ustedes obtener mediante síntesis una molécula como el etanol? Sintetizarla. ¿Obtenerla qué pasa? ¿Por procesos qué tipo? ¿Quién me dice qué obtengo cuando sintetizo? ¿Cómo sería el proceso? ¿Síntesis qué? Con Q. Síntesis química, ¿sí ves? Ay, atiné. Es síntesis química. ¿Cuesta o no cuesta sintetizar? ¿Por qué cuesta? Porque se utilizan ¿qué cosas? No aparatos, equipos. No se dice aparato ni máquina, no. Máquina de coser, máquina de escribir, eso es una máquina. Equipos significa que hay electrónica metida y mecatrónica, etc. Entonces, para sintetizar químicamente algo, tengo que gastar. Pero si yo usara esto de acá, ¿me costaría o no? Esto de aquí, ¿me costaría o no hacerlo a partir de esto? ¿Qué creen? Menos será. Menos caro, correcto, menos caro. ¿Por qué esto me lo regalan o no? ¿O lo puedo ir a recoger en una empresa? ¿Aquí hay empresas que deshidratan fruta en Esmeraldas? No, No hay nada. son pocas las empresas. Santo Domingo sí, ¿no? Creo que sí. Primero, en Esmeraldas no hay nadie deshidrata, ni siquiera, no hacen mermelada, no hacen... Sí hacen. Empresas, no. Cuando se van a visitas, me dicen que se los llevan a hidroeléctricas, se los llevan a petroleras, pero no los llevan a nada de alimentos aquí, no hay una línea de alimentos. Aquí en Esmeraldas no, y ustedes tampoco, nada de alimentos. Son ingenieros químicos netamente petroleros. Es el enfoque de la carrera. ¿Industria de qué tipo nomás hay? Hay una aceitera. Aceitera, eso ya no es petroquímica. Hay Eso una es empresa de Codesa también que trata alimento, porque ese aceite prensado lo llevan luego ¿a dónde? camarón. ¿A dónde lo llevan el aceite del prensado de la semilla del panito? No, refinan. Ya lo refinan el aceite. Refinan aquí en Oliojoya, refinan ese Aceite. crudo de palma. Ajá. Se le pasa un proceso de refinamiento en donde Como se filtraciones, etc. refinamiento. ¿Filtro prensa o filtro sencillo? Prensa. Prensa. Entonces correcto. se separa, Lo purifican para separarlo. se separa el aceite y va a salir la mantequilla o la manteca. Y aquí hay, la aquí parte en Esmeraldas. Sí, en Claro, por eso les pregunto porque yo no soy de acá. Y yo sí he estado en una fábrica de aceite cuando era estudiante, yo me iba a Danec S.A. ¿Quién conoce Danec S.A. en San Joaquín? Es una fábrica inmensa de aceites, lo que dice la compañera. ¿Se hace hidrogenación o no? Es para romper los enlaces. Hay un proceso de cracking. De craqueo para romper. Hay un proceso de... Y luego también hay destilación, ¿correcto? Hay destilación. Y luego viene la filtración, Sí. correcto. ¿Sí? Sí hay procesos. Hay envasado también, por último, el proceso de envasado se da. Correcto. Y uno tiene que tener hidrógeno para poder hidrogenar el aceite, para hacer el craqueo que dice la compañía. Entonces, miren, sí hay agroindustria. Y esa agroindustria les aseguro que genera residuos o no. Tiene que generar. Y yo lo que les trato de hacer ver, que Mario mañana les va a decir,
las materias primas están botadas. Hay que aprovechar eso, es dinero. No pensemos solamente ir a trabajar en una empresa como empleado. Generemos procesos, generemos tecnología. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo trato de, un poquito también, aparte de electroquímica, electroanalítica, motivar. En resumen, las moléculas químicas las puedo obtener, síntesis química, las puedo... Joseph, ¿tú viste síntesis química cuando eras estudiante? Síntesis química. Ahora, actualmente los chicos de ahora no ven síntesis química, les quitaron esa materia. No sé si aquí darán síntesis química, porque tú eres coordinador, te pregunto. ¿Dan síntesis química? No dan. No, creo. ellos no ven eso. Ya, pero es importante que sinteticen porque los chicos tienen que aprender a hacer cosas. No puedes solamente dejarlos para que ellos reciban una materia prima ya hecha. Ellos podrían obtener materias primas mediante síntesis. Destilación. ¿Han hecho una práctica de destilación? No, porque hay pandemia, pero ojalá que lo hagan. Entonces, miren cómo hay que ir viendo procesos. ¿Ya? Reactores y todo eso, fermentación, hidrogenación, hidrólisis, etc. Bueno, todo eso me lleva a mí a que yo necesito controlar, como les decía al principio. Y aquí está el electrodo. Yo traigo un electrodo, aquí lo traje, para que vean lo que es. Y es pequeñito, pequeñito. Simplemente es algo que me va a permitir a mí medir. Este es un sistema de 3 electrodos, y aquí está el electrodo que me va a medir a mí mi analito. Obviamente, depende del analito, depende del electrodo. Ya les voy a pasar luego para que lo vean y todo. Esto lo traje porque es sencillo traer. Listo. Ahí están los bioprocesos, miren, molienda, lo que decía la compañera, aquí están los esteros, aquí están procesos luego que yo puedo obtener mucho más productos. ¿Qué creen que es esto? ¿A qué les suena esto? No, es? está, Para ustedes. ¿cómo se llama? Cuando le están... ¿Cómo lo llamarían técnicamente? Ustedes pueden decir, es un tanque, un bidón de agua. No, es como Claro que es un bidón de agua, que- pero para ustedes ya no es un bidón de agua. como está ¿Qué agua se consume aquí en oxigenación. Esmeraldas? ¿Qué agua? ¿Qué marcas? Ay, ¿Pure water? ¿Tesalia? Tesalia. Tanzania. Da, ok. Esa esmeraldeña. Bueno, independientemente de la marca, ustedes sí saben que esto aquí se comercializa el agua. Un bidón. ¿Cuánto cuesta el bidón? $2. $1. ¿Y están seguros que eso es agua purificada? Exacto. La tercera es más cara. ¿Qué pasaría si yo les digo, tengo aquí un medidor para ver si eso tiene, por ejemplo, cloruro, o si tiene plomo, o si tiene arsénico, o si tiene paracetamol, o si tiene antibiótico? ¿Estaría correcto, chicos, que tenga antibiótico en PPB? ¿Qué es PPB? Ya, y químicamente, concentración, ¿qué significa PPB? PPB, partes por millón. PPM, partes por millón. Pero si yo te digo químicamente, ¿qué tengo de soluto por litro de solución? ¿Qué tengo? En PPB. ¿Sí saben eso? Eso es lo que quiero que me digan, porque PPB, facilito. Pero si yo digo, ¿qué significa? Que tengo 5 ppb de arsénico en esa agua. Estoy teniendo realmente ¿qué cosa? Gramos, kilos, toneladas de qué por litro de solución. Eso es lo que quiero que me digan. A ver, libras, gramos, onzas, ¿qué son? No son gramos, equivocado. No. Nada de milimoles. Milimoles es molaridad, ¿sí ven? Quedaba de año en química, hay que regresarlos al primer semestre. Las soluciones, las concentraciones no son... A ver, ppm es una unidad física o una unidad química. Pregunto. Física. Física, porque la única química ¿cuál es? O las dos químicas que hay. Concentraciones químicas, ¿cuáles son? Molaridad y la normalidad. El 1 es el equivalente de soluto por litro de solución. ¿Y el molaridad qué es? Ahí no quieres hablar, ni hablar, ¿decías? No recuerdo. No recuerdo, después se fuga. ¿Pero qué crees que es la molaridad? Son los moles de soluto por litro de solución. ¿Y los moles de qué dependen? ¿De qué dependen los moles? ¿Del peso qué? Atómico, correcto, molecular. ¿Y la molécula de qué depende? De la fórmula. Por lo tanto, si tengo mala fórmula, ¿qué tendré? Mal el peso molecular. Y si tengo mal el peso molecular, tendré mal la molaridad. Ya, ahí complicado, porque ustedes son hidroquímicos, se supone. Ahora, vamos por la parte física. ppb. Yo estoy hablando de ppb porque en esa concentración es la mayor cantidad de nanitos que se encuentran en la naturaleza. Yo no encuentro arsénico en una botella de estas. Si yo me tomo este Sporey y tiene arsénico, aquí no va a haber gramos de arsénico. ¿Aquí qué va a haber?
Ya, partes por millón. ¿Pero qué son las partes por millón? Ustedes busquen en internet, aunque no se acuerden. ¿Son los qué? No son los gramos, son los Litros, unidades de volumen. mili o micro. Si es ppm, ¿qué son? Otra vez partes por millón. No. Si son ppm, ¿qué son? Mili o microgramos por litro. ppm. Miligramos. mg, acuérdense. Miligramos de soluto sobre litro de solución son los ppm. Ahora bien, ¿qué serán los ppbs? Los microgramos. ¿Quién es más pequeñito? ¿Los ppm o los ppb? Son más pequeñitos, a eso quería llegar. Un ppm, ¿cuántos ppb tiene entonces? No, 1000. ¿Por qué? Porque un miligramo tiene 1000 microgramos. ¿Sí ven? Eso es algo básico. Es algo básico. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque la electroanalítica te mide hasta en partes por trillón. ¿Qué será partes por trillón, chicos? Si ya hemos hablado de ppm y ppb. ¿Qué será partes por trillón entonces? No, yo quiero saber la unidad. ¿Serán los qué? Si el ppm era mili, el ppb era micro, ¿qué será el ppt? Nanogramos de soluto por litro de soluto. ¿Sí ven? Eso hay que saber, porque cada vez las normas son más específicas, más exigentes. Antes, para tomarme un agua me decían, si tiene 5 ppm de arsénico, no te la puedes tomar. Pero después se dieron cuenta que 5 era mucho. Hay que bajarle más la norma. Hay que bajarle ahora a 5 ppb. ¿Me entienden? ¿Qué será mejor? ¿Tomarme 5 ppb o 5 ppm de arsénico? 5 ppb. Lo mejor es nada, pero si hay, que haya a nivel de qué? De ppbs. Y no que haya a nivel de ppts. Perdón, de ppm. ¿Correcto? Oye, tómame a grabar. Entonces la electroanalítica te permite medir todo esto. Yo les preguntaba esto, ¿qué es para ustedes entonces esto? ¿Cómo lo llamarían como ingeniero ustedes? No me digan que es un bidón de agua. Es un, porque estoy invertido, inclusive tiene un... Franklin. ¿Es un? No sé de potabilización. No. Siéntate, coge. Aquí está saliendo algo, si ustedes ven aquí. Tipo de cantador. A ver, vamos viendo qué producto quiero obtener primero. Agua, purificación. No es agua, porque está invertido. Y si ustedes ven aquí, a ver, déjame ver. Voy a hacer lo más grande para que vean. ¿Qué está saliendo ahí? ¿Dónde está la manita? ¿Qué está saliendo ahí? ¿Cómo le llamaríamos? No se ve, no tengo un puntero. No, no hay punto. En el suelito que está en la parte, para ustedes sería derecha, en la parte derecha, ¿qué está saliendo ahí? ¿Qué me dice? No es un líquido. No se acerque bien. No se ve. Yo no veo. Acá ven. Si está así esta manguerita y aquí se ve algo, entonces, ¿quién tiene ojos grandes? Eso, ¿pero qué? ¿Cómo le llamarías a eso? Al oxígeno. ¿Está saliendo un qué? Un gas, ¿correcto? Y si es un gas, ¿qué será el proceso? Ya no sería purificación de agua. Si tengo algo, tengo unos residuos y está saliendo gas, ¿qué estoy haciendo ahí entonces? ¿No les han enseñado algo un poquito de ese tema? Cuando tengo gas, quiero obtener gas, metano, por ejemplo. ¿Cómo se llama eso? Se llama bio qué? Digestor. Biocatálisis, no. Bioreacción, bioreactores. ¿Se llaman bioreactores? Bioreactores. ¿Por qué es bioreactor? ¿Por qué es un bioreactor? Porque se genera, se produce o se mezcla ¿qué? Un bioreactor, ¿qué hace un bioreactor? Aprovecha biomasa mediante microorganismos. ¿O no? ¿Les han enseñado bioreactores? Nunca les han hablado de bioreactores. Ya. En mi laboratorio, donde yo tengo mi grupo de investigación, mi semillero, etc., nosotros usamos estos reactores pequeñitos para obtener biogás. Ese es el objetivo. Biogás. ¿Y cuál es en el biogás, cuál es mi producto que me interesa energéticamente? Ya lo dijeron por acá. Metano.
¿Me interesará CO2 si yo cuando respiro genero CO2? No me interesa CO2. ¿Me interesará otro gas que se genera, que es el ácido sulfídrico? ¿Por qué no? Porque es corrosivo, apesta. ¿O no han visto que cuando un huevo se pudre, apesta a huevo podrido? ¿Y qué es el huevo podrido? Es el ácido sulfídrico. ¿Sí ven? Entonces, en un bioproceso me interesa el metano porque es energía. El metano es el que me permite a mí luego tener un foco prendido. De hecho, hay ciudades sostenibles donde ya, como Europa, Alemania, en Berlín, en Múnich, etc., ellos se calientan con residuos orgánicos humanos. Ya en Quito, hay el reactor de la ciudad de Quito, el municipal, ya está convirtiendo las heces humanas, los estiércoles humanos, mezclándolos con cáscaras, genera metano. Como es frío, se calientan con biogás, con metano. A eso yo me refiero. ¿Y ustedes creen que no tengo que controlar aquí también procesos? Tengo que controlar, por ejemplo, el biol. ¿Han oído los bioles? ¿Qué es un biol? ¿Dónde está el biol? Porque si ustedes ven este tanque, el tanque tiene una parte líquida que sí se ve aquí, la parte líquida abajo, y una parte gaseosa que sale por acá, que está en el suelito. Este suelito se llena de gas. Ese gas yo lo analizo en el cromatógrafo de gases y luego mido metano. Pero yo tengo que controlar mucho más también los lixiviados, que es el líquido que queda. El líquido que queda era cáscaras. Vuelvo a pasar para atrás. Cáscaras, miren. ¿Se ve qué cáscara será esta que está aquí? ¿La pueden apreciar? ¿La pueden identificar? Agua, correcto. ¿Y acá qué cáscara se ve? ¿La misma agua o no? Sí, ¿no? ¿Por qué la trituro? ¿Por qué creen que la trituro? Para que sea más fácil de descomponer. Para que sea cinéticamente más rápida. Cinética. ¿Sí han oído cinética, me imagino, no es cierto? Velocidad de reacción. ¿O no? ¿Se ha visto cinética usted? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿No le gusta la cinética? Ya no recuerdo mucho. No te acuerdas mucho, vale, hace tiempo. Pero es interesante porque si la parte termodinámica es espontáneo, pero en cambio es cinéticamente lento, no sirve el proceso. Por eso es importante la cinética. Y eso es físico-química. Entonces sigamos. Aquí está el cromatógrafo de gases, miren, un equipo que lo tengo en laboratorio y me permite medir pureza, composición del gas. Los primeros días de generación de gas es puro CO2. El CO2 es el que va a preponderar ahí, 99% de CO2. Pero luego las bacterias metanogénicas, acetogénicas, comienzan a convertirlo en metano. ¿Por qué? Porque yo ingreso ahí cáscaras. ¿Qué tienen las cáscaras? ¿Quién me dice? Yo ya les dije. ¿Qué tienen las cáscaras? No azúcar, algo más grande, que luego se convierte en azúcar por hidrólisis. ¿Pero qué tenían las cáscaras? Celulosa. ¿Y la celulosa fuente de qué es? Ahora sí digan lo que me decían. ¿Fuente de qué es la celulosa? ¿Qué es? ¿Fuente de qué es la celulosa? Carbono. ¿Y el metano? ¿Qué tiene el metano? ¿Tiene carbono o no? Sí. ¿Y el CO2 tiene carbono? También. ¿Y quién es más grande? El CO2 en molécula, en tamaño molecular, ¿quién es más grande o quién pesa más? ¿El metano o el CO2? Piénsalo. Solamente sabiendo el peso atómico van a darse cuenta quién es más liviano. ¿Ah? El CO2 pesa más. El CO2 pesa más, correcto. Muy bien. ¿Por qué? Porque el peso atómico del oxígeno, ¿cuánto es? 32, pone 16. 16 por 2, 32. Más el carbono, 44. ¿Y el metano cuánto pesaría? 16, porque el carbono pesa 12 y el hidrógeno pesa 1, pero como es 4, entonces ¿quién pesa más? El CO2. Pero aquí, ¿a mí qué me interesa como ingeniero? El metano. ¿Por qué? Porque genera energía. ¿Y qué tipo de energía ahora sí? No, energía, algo que está de moda hoy. Renovable, correcto. ¿Sí ven? Eso es energía renovable. Y si yo seco cacao con este gas, ¿será o no será más renovable que secarlo con el GNP que decía aquí la ingeniera? ¿Cuál será más limpio? ¿Cuál será más aporte al ambiente? Sostenible. El de la energía renovable que viene ¿de dónde?
de los desechos que estoy cáscaras, ¿sí? Pero, ¿por qué les cuento esta historia? Porque eso es parte de un ingeniero de bioprocesos, que ustedes también deben apuntar a eso, porque ustedes también tienen residuos orgánicos y ustedes podrían trabajar con estos bioreactores. Y estos están invitados toditos de ustedes, obviamente no toditos ahorita en este momento, ni todos juntos, pero sí pueden ir poco a poco yendo para trabajar en este tema. ¿Ya? Ahora, vamos un poquito, estamos viendo la hora porque el tiempo pasa volando, el día 21. Yo, ¿se algún receso que hagamos o no? Sí. De 11 a 1. Sí. De 11 a 1, ya, correcto. Seguimos. Miren, los sensores electroquímicos están integrados en estos equipitos. Aquí, por ejemplo, ¿quién me dice qué estaría midiendo este equipito de aquí? Que parece platillo volador color turquesa, yo le digo color turquesa, no sé qué color ven ustedes ahí. ¿Qué gas están midiendo ese? Ese es el sensor. Ahí dice, pero está en inglés. Óxido nítrico. ¿Ese óxido nítrico es beneficioso o es tóxico? Según su criterio. Tóxico, óxido nítrico. Así como el anhídrido sulfuroso que hablábamos en antes. ¿Por qué? Porque con la atmósfera, la humedad que se forma, el anhídrido sulfuroso, luego se forma ¿en qué? Con la humedad del agua. ¿En qué se transforma el anhídrido sulfuroso? Ahí están los ácidos oxáceos. Deben saberlo. No me acuerdo. Bueno, pero un anhídrido más el agua, ¿qué forma? No. Reprobados en química básica. ¿Un ácido qué? Ácido oxáceo. Un ácido oxáceo. Por eso que cuando no elimino ese SO2 o SO3, se forman ácidos oxáceos. ¿Qué ácido forma? ¿Qué ácido es el que me corroe todo y es bien peligroso? ¿Ácido sulfúrico o no? ¿Y es el causante de la lluvia? ¿Qué tipo de lluvia? Ácida, por eso se llama. Pero no es porque el SO2 es el que es ácido. El SO2 es el anhídrido que luego con el agua forma el ácido sulfúrico. Y el NO2 o el NO también con el agua, ¿qué va a formar? En cambio, si este era óxido nitroso o anhídrido nitroso también, ¿qué formará en cambio si somos con agua? ¿Qué se formará? Ácido nítrico, que también es agresivo, corrosivo, etc. Mata plantas, mata todo, ¿correcto? Eso es saber química, chicos, por lo tanto la química no la pueden dejar de lado nunca. Ahí está lo que hablábamos recién, control. Aquí está el sensor que les decía, ¿sí lo pueden ver en medio? Voy a poner un poquito más grande porque es interesante esto. Esto lo aprendí recién este año, porque tengo un amigo que vende equipos de electroquímicos y porque me vende a mí también a la universidad y vende en Lima también, que trabajamos en Lima con proyectos, estos equipos. Miren cómo está ahí. Un simple celular que todos tenemos. Lo que hay que hacer es conectarle ese dispositivo que parece pendrive, que parece USB, y tiene una tirilla. La mide y el equipo mide un espectro. Ese espectro será proporcional ¿a qué? A la composición, pero yo no digo composición, porque no me dice composición porque es específico. Los ppm, ppb, ¿qué son? Unidades de no tengan miedo. Yo les dije recién, se divide en física y química. ¿Son qué? ¿De qué? ¿De medida? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué medida? Cuando yo les digo tengo 5 ppm de arsénico aquí, ¿qué estoy midiendo? La concentración. A eso me refiero. Concentración, no composición. Concentración específica de un analito en ppm, ppb, y va a depender. ¿Han oído lo que es curva de calibración? Sí. ¿Para qué lo hago? Para tener una exactitud del método. ¿Y en qué rango de concentración? Depende de lo que yo quiera medir. ¿Cierto? Si la linealidad, el R cuadrado, el coeficiente de correlación, vale más de cuánto, ¿quién me dice? ¿Más de cuánto tiene que haber el coeficiente de correlación para que me sirva ese rango, ese método? ¿Si dicen que se han hecho una línea de calibración? ¿Cuánto? ¿Cuánto debe tener ese R cuadrado o ese R? Que se llama coeficiente de distribución o coeficiente de correlación, que es la raíz cuadrada del R cuadrado. En los papers siempre se ve, si tiene un R cuadrado de tanto, yo acepto ese método, esa ecuación para calcular la concentración de un analito en una muestra. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama validación de métodos. ¿Sí o no? ¿Han visto? Acá las ingenieras que ya están un poquito más adelantadas,
¿Usted es estudiante o es profesor? Profesor, por eso sabe un poquito más. ¿Qué materia da? Balanza de materia. Balance, materia y energía. Perfecto. Lo que entra, lo que sale, lo que se acumula. Aquí dividimos en la universidad la asignatura balance de materia en una Y y balance balance de de energía en energía otra. en otro semestre. Perfecto, perfecto. Pero igual necesitamos saber analítica o no. Porque si yo no analizo lo que está entrando, no puedo saber qué estoy produciendo. Y es la base de balance de materia para que puedas Hacer la balance de energía luego, porque son las calores latentes de vaporización, de entalpía. Entonces, es importante, miren, la analítica se aplica en ingeniería, en los procesos, en los balances, en las operaciones internas. Ahora, sigamos. Esto es lo que yo les estaba tratando de ver. Técnicas instrumentales de análisis. Ahí están. Todo esto les decía yo. Se divide según algunos aspectos. ¿Sí? Ahí tenemos la electroquímica, es una pequeñita de tantos métodos. Están los ópticos, los visibles, o absorción molecular, moléculas. Para que tengan una idea, para yo medir moléculas, tengo que formar un complejo coloreado que me dé absorbancia en una longitud de onda. Eso tiene un costo. ¿Ya? Y así. Así y así. Me contaba Joseph porque están implementando, no Joseph, algunos equipos, ¿no? Comprando equipos de laboratorio, etc., ¿no? Entonces, eso es importante porque ellos van a ver ahora sí. Y si no lo tienen, por lo menos mostrarles por diapositivas, ¿no? Para ver que lo van a ver ahora. ¿Qué equipos son? ¿Para qué sirven? ¿Cuánto cuestan? Porque lo que yo vengo aquí a tratar de demostrar es que la electroanalítica, ¿qué es la electroanalítica entonces? Después que hemos hablado tanto, ¿es más cara o más barata? La electroanalítica. ¿Cuánto vale ese? A ver, volvamos acá. ¿Cuánto valía este equipo de acá? Claro, otra vez cosa. Este equipo de acá, ¿cuánto vale? ¿Qué parece? Es portátil. ¿Será más caro? ¿Más barato? Lo que es tecnología. Tecnología lo que tiene. Lo hace más barato. Es como los carros, es como las baterías. Las baterías eran grandotas, pesadas, ahora son chiquitas, de litio. Y ahora están la parte de hidrógeno. Entonces, ahí está un pequeño resumen. Todo esto es caro. Aquí está la UV visible, la fluorescencia. Todo esto lo hace la parte analítica, espectroscopía. Acá está la cromatografía. Y las electroanalíticas también se dividen en algunas técnicas. ¿Sí? Para que tengan una idea ustedes. Esta diapositiva igual le voy a pasar a Joseph para que les pase a ustedes y tengan esta información. Lo importante es que traten de aprender, traten de captar. ¿Sí? Igual en la electroanalítica hay que hacer calibración, hay que calibrar el método, hay que tener un patrón. ¿Sí? ¿Qué es un patrón? ¿Quién me dice? Un patrón. ¿Qué es un patrón? ¿Es una sustancia qué? ¿Por qué le llamo patrón? ¿Qué característica tiene el patrón? ¿Para qué me sirve el patrón? Para guiarse. ¿También es profesor usted? Las dos. Acá también. Todos son profesores ahí, ¿no? En la primera fila y atrás también. Ya. Entonces, el patrón me permite a mí saber la concentración del analito para mi método que quiero desarrollar y poder yo validarlo. Porque un método puede ser válido para un rango de concentración, pero no puede ser válido para otro rango. Ni